Es el claro protagonista del día. Hablamos de Vladimir Putin, del presidente ruso, que hoy ha pronunciado el esperado discurso que hemos estado anunciando y esperando, como decimos, a lo largo de esta última semana. En una semana, como decimos, marcada por el primer aniversario de la guerra en Ucrania. Y madre mía, la cantidad de mensajes que hoy ha lanzado Putin, cómo ha arremetido hoy contra Occidente, o mejor dicho, cómo en esa jugada ha plantado jaque a los países occidentales. 5 claves que vamos a vigilar en el día de hoy, y no todas son en clave geopolítica, aunque sí, hoy la geopolítica, la política internacional va a tener un peso primordial. ¿Por qué? Bueno, por un lado porque vamos a estar analizando, como decimos, los mensajes más destacados del discurso de Putin y cómo ha lanzado un mensaje muy claro hacia Occidente. Esta guerra la habéis provocado vosotros, la habéis encendido y escalado vosotros, y cuanto más armamento suministréis a Ucrania, más lejos llegaremos nosotros. Además, Putin también en ese discurso ha dado una clave fundamental. No ha dicho que se salgan, pero sí ha dicho que Rusia suspende su participación en el tratado nuclear New START que mantenía con Estados Unidos en uno de esos últimos coletazos de la Guerra Fría. Evidentemente, el impacto se ha hecho notar al momento, y también vamos a estar analizando esto, porque Putin, en pocas palabras, y lo ha dicho tal cual, lo estábamos escuchando en la traducción al español de la traductora que nos ha estado acompañando a lo largo del día de hoy. Él ha dicho: voy a hacer lo que me dé la gana en materia nuclear. Y desde luego, nosotros suspendemos la participación porque en estos momentos, con el conflicto que tenemos entre manos, no vamos a abrir nuestras puertas para que Estados Unidos entre y a saber qué es lo que ocurre. Stoltenberg, Borrell y Dmytro Kuleba, el ministro de Exteriores ucraniano, han hablado, esta tríada occidental, como podríamos llamarla, y evidentemente han reaccionado al discurso de Putin y sobre todo a esta decisión de suspender su participación del New START, pero también han hablado del del gigante asiático, de China. Y atención, porque por un lado señalan que China no está suministrando armas, pero a su vez reconocen que están vigilando la escalada de la amenaza de China como potencial suministrador de armas, y también han hablado del plan de China para convertirse en una mediadora y avanzar hacia las negociaciones de paz, que por cierto, Putin en su discurso ha dicho que él está abierto a negociar con Occidente, pero que es Occidente el que no quiere. Así que tenemos ahí también esa pescadilla que se muerde la cola, porque siempre entramos en la misma dinámica en esta retórica, o también podríamos llamarla verborrea bélica, a uno y otro lado. Ya saben que aquí los dos reciben por igual. Y mientras tanto, en clave económica, ¿qué vigilamos? Bueno, por un lado, el precio récord de los contratos europeos de CO2. Vemos cómo el carbono se ha disparado a un precio récord de 100 euros. Cómo Europa está avanzando hacia la descarbonización en medio del descenso de la referencia de gas TTF, del descenso del precio del gas natural, y cómo esto abre una nueva perspectiva mucho más positiva para la industria europea. Y aparte, también, como última clave económica, tenemos que vigilar a lo que ocurre en la política monetaria. ¿Hasta qué punto están las cosas demasiado bien para la Reserva Federal? ¿Hasta qué punto el mercado laboral está demasiado fuerte? ¿Hasta qué punto la actividad empresarial está con una perspectiva, con una evolución de perspectiva positiva? ¿Hasta qué punto los hogares con sus ahorros pueden seguir gastando, seguir alimentando el consumo interno, gran motor de la economía estadounidense? ¿Qué es lo que están vislumbrando en estos momentos las voces internas de la Reserva Federal y qué es lo que ven las distintas casas de análisis? Porque Goldman Sachs ha dicho que para las próximas 3 reuniones lo que espera son 3 subidas en un cuarto de punto porcentual en esos 25 puntos básicos, es decir que todavía tenemos que esperar a una nueva subida conjunta de 75 puntos básicos en esas 3 próximas reuniones, hasta ver esa esperada pausa por parte de la Fed, que veremos cuánto dura, aunque Goldman Sachs dice que los recortes de tipos no los vamos a ver hasta 2024, así que en línea con la Reserva Federal, pero no tan en línea con las expectativas generales de los mercados. Así que
Estas son las principales claves que, como decimos, vigilamos en estos próximos minutos y, por supuesto, son unas claves que vamos a analizar a lo largo de la tarde de hoy de la mano de los mejores expertos. Y empezamos, como decimos, repasando los principales mensajes de Vladimir Putin, claro protagonista, que pronunciaba ese discurso sobre el estado de la nación en la semana en la que se cumple el primer año de la guerra en Ucrania. Un discurso, sin duda, desafiante, aunque los expertos con los que hemos hablado ya en Negocios Televisión, en la programación especial que les hemos ofrecido, nos han dicho que realmente no ha habido ningún mensaje nuevo, que como mucho aquellos que no estén acostumbrados a escuchar hablar a Putin pueden haberse sorprendido un poco con las formas, pero realmente en base es lo mismo que conocíamos. Ha prometido seguir con su operación militar especial en Ucrania y ha recordado que Rusia está luchando por sus tierras históricas en Ucrania. Asegura que Occidente ha secuestrado al pueblo ucraniano y que es Occidente quien realmente ha comenzado la guerra. Nosotros no estamos llevando la guerra con el pueblo de Ucrania, yo lo había dicho muchas veces. Son régenes del régimen de Kiev y de y del Occidente que han ocupado a este país en el sentido económico, político y militar. Durante las decenas de años estaban destruyendo la infraestructura, la industria de Ucrania. Como resultado es la degradación social, el crecimiento de desempleo y de la pobreza. Por supuesto, en estas condiciones es mucho más fácil coger el material para acciones militares. No está pensando en la gente, le convierten como régenes, como un material de desgaste. Es una tristeza. Me da miedo hablar de esto, pero es un hecho. La responsabilidad de empezar el conflicto en Ucrania, su escalación y tragedias, eso es la responsabilidad del Occidente y, por supuesto, del régimen de Kiev de hoy. Para los que el pueblo ucraniano no son suyos, no están sirviendo a los pueblos, al pueblo de Ucrania, sino que a los intereses de los terceros países. Es como si fuera, Ucrania es como si fuera un polígono. Como vemos, Putin ha arremetido contra Occidente por querer escalar un conflicto local y llevarlo hacia una confrontación global. Han sido sus palabras. Se ha dejado muy claro que la derrota de Rusia en el campo de batalla es imposible. Un hecho tiene que estar claro. Sí, pero también nos dan cuenta de que derrotar a Rusia en el campo de batalla es imposible. Por lo tanto, están teniendo ataques informáticos contra nosotros. Por supuesto, están eligiendo a los jóvenes, a la generación nueva. Y están mintiendo otra vez, están cambiando los hechos históricos y no paran de criticar y quitar a nuestra cultura de Rusia y a otras organizaciones de nuestro país. Mirad lo que hacen con sus propios pueblos, están destrozando sus familias, sus culturas, su identidad cultural. ¿Y qué ocurre? Pues que antes de que Putin lanzara estos mensajes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, pues ya le hacía la contraria a Putin, previendo probablemente lo que iba a decir el propio presidente ruso. Blinken calificaba hoy en Atenas de fracaso militar la operación en Ucrania. Asegura que mientras sigan las hostilidades, los aliados de Zelensky van a seguir apoyando la democracia. Pero si seguimos desgranando los mensajes de Putin, insiste en que cuanto mayor sea el alcance del armamento suministrado a Ucrania, más lejos llegará Rusia. Claro. Sí, lo que más misiles de largo alcance van a suministrar a Ucrania, más lejos vamos a tener que avanzar para quitar esta amenaza más lejos de nuestras fronteras. Los élites del Occidente lo dicen abiertamente. Eso lo estoy citando. Vamos a dar una derrota estratégica a Rusia. ¿Qué significa esto? Para nosotros, ¿eso qué significa? Para nosotros significa terminar con nosotros, de una vez para todos. Ellos quieren cambiar el conflicto local a una fase del conflicto global. Y nosotros lo interpretamos así. Y de la forma coherente vamos a reaccionar. Porque en este caso estamos hablando de la existencia de nuestro país.
Bueno, más allá de la agresión militar informativa que ha denunciado Putin por parte de Occidente, también ha asegurado que la provocación ha sido económica, pero que los países occidentales no han tenido éxito en ninguna de estas áreas. Asociaciones hemos estabilizado la economía, hemos protegido a los ciudadanos, hemos mantenido el empleo, no hemos permitido que haya déficit de mercancías críticas. Los emprendedores que están invirtiendo en su negocio, y es decir, en el futuro del desarrollo del país, en marzo del año pasado hemos lanzado el paquete de más de 1 trillón de rublos de ayudas para emprendimientos. Yo quiero decir que esto no... Esto está basado con las reglas de mercado, esta financiación. Según los años de 2022, el PIB ha bajado. Creo que ayer ha salido esta información, todo según el plan. Nos han dicho que vamos a bajar 20-25% de PIB. Hace poco 2,9, yo decía hace poco 2,5 el PIB. 2022 ha bajado 2,1%. Esos son los datos frescos. Bueno, recordemos que precisamente ayer se filtraba el descenso en el PIB de Rusia, 2,1%. Se esperaba, como decía Putin, evidentemente un impacto mucho mayor, aunque hay cosas de las cifras que nos sorprenden, como el hecho de que no tenemos la cifra total de importaciones y exportaciones, o que tampoco se está haciendo un desglose de esas importaciones y exportaciones. Si tenemos los datos de 2021, en la ficha de 2022 esto está totalmente en blanco. Veremos hasta qué punto Rusia no quiere desgranar o aportar esa información. ¿Por qué no tenemos la partida de exportaciones energéticas? ¿Por qué no podemos ver realmente esas cuentas? ¿Qué es lo que se está intentando emborronar de alguna forma? Bien, veremos, porque se filtraba ayer una cifra que vamos a conocer en principio mañana. La semana pasada Rusia suspendía la publicación del PIB, se esperaba que fuera este 22 de febrero, miércoles, insistimos, pero ayer se filtraba ya ese dato. Veremos hasta qué punto mañana sí conocemos la cifra de importaciones y exportaciones, pero en la filtración esa información no aparece. Mientras tanto, como decimos, segunda clave importante, ¿qué está ocurriendo con el Tratado New START? Coletazo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Putin ha anunciado que suspende el cumplimiento de este tratado, el último tratado de desarme nuclear todavía vigente entre ambos países. Y es muy importante porque regula los misiles intercontinentales. Antes de volver al acuerdo, necesitamos saber lo que persiguen países occidentales como Francia y Reino Unido. Nos interesa el arsenal nuclear de la OTAN. Ahora con sus declaraciones dicen que quieren participar en acuerdos pertinentes. Pues eso nos alegra mucho, pero no vamos a tolerar mentiras. Sabemos muy bien que algunas municiones nucleares muy pronto no van a funcionar por razones de edad. Y sabemos que Estados Unidos está desarrollando nuevas municiones. Les recordamos rápidamente los detalles del New START. Hace 12 años Estados Unidos y Rusia activaban formalmente este tratado, uno de los últimos de control de armas nucleares del periodo posterior a la Guerra Fría. El New START incluye específicamente un sistema de inspección de los arsenales y tiene como objetivo reducir el número de cabezas nucleares hasta 1.550 por país y limita a 700 el número de misiles balísticos intercontinentales, el de los desplegados en submarinos y bombarderos estratégicos equipados para armamento nuclear.
Hablábamos de esto semanas atrás, precisamente después de la negativa de Rusia de pues abrirle sus puertas a Estados Unidos para poder inspeccionar, para poder hacer ese control. Estados Unidos se ponía a la defensiva y Rusia lo dejaba muy claro. Nosotros, en medio del conflicto en el que estamos, no vamos a dejar que los estadounidenses entren a nuestra región. Bueno, por táctica militar lo entendemos, también entendemos la reacción de Estados Unidos y Occidente en su conjunto. Así que sí, las alarmas occidentales han saltado después de esta decisión. Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, ha lamentado poco después esta decisión por parte de Rusia, y lo decía así. We have seen a pattern of Russian aggression over many years. Georgia 2008, Crimea and Donbass 2014, and the full-fledged invasion last year. We must make clear that Ukraine's future is within the Euro-Atlantic family. When the war ends, we need to put in place long-term arrangements for Ukraine's security to ensure that Russia does not continue to chip away at European security and to break the cycle of Russian aggression. So NATO will continue to stand with Ukraine for as long as it takes, and we will continue to work closely with the European Union to support you. Let me conclude with this. I regret today's decision by Russia to suspend its participation in the New START. Josep Borrell, mientras tanto, el alto representante de Exteriores de la Unión Europea ha asegurado que la decisión de Putin supone una demolición del sistema de seguridad. Lo decía con estas palabras. The general mentioned Russia's announcement of suspending the START treaty is another proof that what Russia is doing is demolishing the security system that was built after the end of the Cold War. So we have to work on the short term, providing ammunition quickly. It's a matter of weeks, and we have to start thinking about which will be the future security system. But for the time being, let's concentrate on the most urgent. Y sí, Stoltenberg hoy ha hablado Ucrania, la OTAN y la Unión Europea. No sé hasta qué punto les podemos llamar la tríada occidental, pero hoy sí que se han puesto en ese modo, han hablado y han respondido a todos los grandes mensajes de Putin. Stoltenberg ha insistido, Putin no debe ganar, debemos mantener el apoyo a Ucrania, tenemos que darle lo que necesite para ganar. El secretario general de la OTAN ha recalcado también que Putin no se está preparando para una paz, sino que se está preparando para más guerra. Seen today is that President Putin is in no way preparing for peace. He's preparing for more war. He's preparing for new offensives, and he is mobilizing more troops and sending in more weapons. And that's exactly why we need to step up our support for Ukraine. Because it will be a tragedy for the Ukrainians, but also dangerous for all of us if President Putin wins in Ukraine. Then we have to remember what this is. This is a war of choice. This is a war of aggression. Russia decides to invade a neighbor, Ukraine. And Ukraine, of course, has the right to defend itself. That's enshrined in the UN Charter. And we, NATO allies, EU members, all of us have the right to provide support to Ukraine. And that's exactly what we are. Stoltenberg ha recalcado que esta situación no es solo peligrosa para los ucranianos, también para el resto de Occidente. Ha dicho que Rusia decidió invadir a los vecinos ucranianos y que desde la OTAN deben otorgarle ese apoyo, que es exactamente lo que están haciendo. Josep Borrell se ha sumado a este mensaje de seguir dando apoyo continuo a Ucrania. Dice que estamos afrontando una situación en la que la guerra está mostrando su peor cara. Dice que Ucrania tiene el derecho soberano de protegerse y que todos nosotros, como comunidad internacional, tenemos el poder de proteger el país y de darle apoyo. Y replicando a Zelensky en medio de la conferencia de seguridad en Múnich, Borrell ha dejado clara una cosa, que la mejor arma en estos momentos es aumentar la velocidad. For the aggressed, it is perfectly legitimate. And Ukraine needs all the support we can provide. Starting with weapons and ammunition, they need them more than ever. And we are looking for the ways to accelerate
the deliveries from member states and to Ukraine. Pero como decíamos, no solo se han referido a Putin, a su discurso, ni tampoco se han referido a qué es lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania. También han hecho mención a otro actor importante, China. Stoltenberg ha reconocido que desde la OTAN están aumentando su preocupación hacia el gigante asiático. Dice que podría estar planeando darle apoyo a Rusia. Sin embargo, Borrell insiste en que su homólogo chino le dijo en Pekín que no están dando armas a Rusia y que ese diálogo que mantuvieron fue honesto. Al mismo tiempo también se le ha preguntado que por qué se preocupaba por esa posibilidad cuando Europa daba armas a Ucrania. Borrell dice que no era lo mismo y ha terminado diciendo que esto es lo que le dijo, pero que él no puede decir nada, exactamente nada, con certeza absoluta. And he was very much clear. I can't repeat his words. That China doesn't provide arms to countries at war. And they are not providing arms to Russia, and they will not provide arms to Russia. That's what he told me, stressing clearly that this is the principle of the foreign affairs policy of China. And by the way, asking me, why do you show concern for me maybe providing arms to Russia when you are providing arms to Ukraine? And I had to explain the big difference. I had to explain what is at stake for us Europeans in the war in Ukraine. So that's what China told me. And nevertheless, we have to remain vigilant. But as far as I know, there is not evidence that China has been doing what they claim not to be. Y en esta rueda de prensa, en esta comparecencia, también estaba Dmytro Kuleba, el ucraniano, y ha hablado de China, pero en otros términos. Recordemos que ayer ahondábamos una cuestión, y es que China se está queriendo convertir en un actor neutral en medio del conflicto. Quiere posicionarse como mediador entre Rusia y Ucrania. ¿Qué ocurre? Que Occidente, sobre todo Estados Unidos, está rechazando esta idea porque dice que China no es un actor imparcial, sino que se ha posicionado hacia Rusia. Y este es el mensaje que por el momento se está manteniendo desde Occidente. Sin embargo, China está siguiendo adelante con un plan de paz, aunque todavía tenemos que conocer los detalles. Kuleba ha asegurado que han recibido este plan de paz, pero que necesitan analizarlo. So everything China has been doing and will be doing in the context of the Russian aggression against Ukraine, if we take the political rhetorics aside and look at actions, should be aimed at defending the principle of territorial integrity. Because if any country of the world helps Russia to destroy territorial integrity of Ukraine, then the principle is undermined. And the message is clear. Anyone else can do that in any other specific situation on the global map. Bueno, y por cierto, que en medio de todo este tablero geopolítico estamos a la espera de Joe Biden, porque el presidente de Estados Unidos va a pronunciar hoy unas declaraciones en Varsovia. Se encuentra en Polonia de visita. Recordemos que esperábamos que en algún punto durante esta visita se dirigiese hacia Ucrania, pero bueno, nos sorprendía y aparecía primero en Kiev con Zelensky y hoy estará con Duda. Esperamos ver una respuesta clara y concisa por parte del líder estadounidense a las palabras de esta mañana del líder ruso. Veremos de qué forma se pronuncia, cómo se dirige Joe Biden hoy a Vladimir Putin, junto, como decimos, al líder polaco, pero desde luego va a ser muy interesante, lo vamos a estar siguiendo aquí en Negocios Televisión. Está programada esa comparecencia para nuestras 5:30 de la tarde, hora española, hora central europea. Veremos si no hay muchos retrasos, pero estén muy pendientes porque a partir de esa hora nosotros ya vamos a estar preparados para poder ofrecerles esta conexión en vivo y en directo con Joe Biden. Más allá de Polonia, más allá del tablero geopolítico, como decimos, tenemos que mirar
a otros temas cruciales que también vamos a analizar a lo largo de la tarde. Sube el precio de los permisos de contaminación en Europa. Alcanza el máximo histórico de 100 euros por primera vez debido a la mejora de las perspectivas económicas y también a las expectativas de un repunte en la producción industrial. En pocas palabras, la demanda de contratos europeos de emisiones de CO2 está aumentando ante la expectativa de que la caída de los precios del gas natural pueda impulsar al sector industrial, que se reactive la producción que se redujo debido a los altos costes energéticos el año pasado. A su vez, la perspectiva de normas climáticas más estrictas se traduce en que los derechos de contaminación pueden ser más escasos y esto, por tanto, disuade a los participantes del mercado con derechos excedentes de venderlos. Vamos a ver a continuación un gráfico que nos va a mostrar precisamente esa evolución, esa escalada, como decimos, hacia este máximo, este récord de los 100 euros. Cuanto más aumenta este precio, lo estamos viendo en el gráfico, más se considera que avanza Europa hacia la descarbonización. El aumento en los precios del carbono se produce en un momento en el que los formuladores de políticas están trabajando sobre todo para endurecer el sistema de límites máximos y comercio de la Unión Europea para ayudar al bloque a cumplir el objetivo de reducir las emisiones en un 55% para finales de esta década, en comparación con los niveles de 1990. Los precios de referencia en el sistema de comercio de emisiones de la Unión Europea, como decimos, han subido hoy y han tocado los 100,70 euros la tonelada. Lleva una ganancia acumulada del 20% en lo que llevamos de año. Los permisos de carbono, como decimos, son una herramienta clave del bloque para reducir la contaminación. Imponen límites de emisión decrecientes en miles de instalaciones propiedad de empresas de servicios públicos, fabricantes y aerolíneas. Se espera que esta trayectoria continúe y que el carbono alcance los 150 euros el próximo invierno. Ahora que los precios de la energía se están normalizando, las emisiones de carbono están volviendo a entrar en la tendencia alcista a largo plazo. Y en medio de este contexto se produce un movimiento muy interesante. Las empresas que no pudieron permitirse el lujo de cubrirse el año pasado pueden ahora regresar al mercado antes de la fecha límite que está establecida en abril para contabilizar las emisiones de 2022. Y las industrias que cerraron por completo el año pasado pueden estar comprando permisos nuevamente ahora que la energía es lo suficientemente barata para que operen. Mientras tanto, vemos cómo mejoran algunos indicadores clave de la eurozona. La actividad empresarial ha aumentado en febrero, lo hemos visto, a su ritmo más rápido en 9 meses, con una recuperación de la producción manufacturera en medio de esta disminución de los cuellos de botella en la cadena de suministro. Así que un dato muy interesante que sin duda alguna vamos a seguir vigilando a lo largo de las semanas. Veremos si esa evolución se mantiene también en el tiempo. Y por último, clave de política monetaria, como decimos, ese dilema de la Reserva Federal, el dilema que tiene también su líder, su jefe, Jerome Powell. ¿Están las cosas demasiado bien? Bueno, en medio de todo esto hay casas de análisis que ya están empezando o intentan atinar los próximos movimientos. Goldman Sachs cree que la Fed va a subir los tipos otros 75 puntos básicos antes de pegar ya el parón, este frenazo. Espera subidas de 25 puntos básicos en las próximas reuniones de marzo, mayo y junio. Un acumulado, como decimos, de 75 puntos en respuesta a esta expansión económica que estamos viendo más fuerte. Así lo dice Hatsios, de Goldman Sachs. Dice que las últimas cifras han sido incluso más fuertes de lo esperado en el lado del crecimiento y además han visto algunas cifras de inflación más altas para el mes de enero. Goldman no cree que eso rompa necesariamente la tendencia hacia la desinflación. Recordemos que Powell hablaba del inicio de un proceso desinflacionario en Estados Unidos, pero sí que considera Goldman que refuerza la idea de que la Fed todavía tiene trabajo por hacer. Así que cree que Powell va a llevar los tipos hasta el rango del 5,25, 5,5 y a partir de aquí mantendrá una pausa sin recortes hasta 2024. Se le ha preguntado a Hatsios por las perspectivas de que la Fed vuelva a unos movimientos mayores, ¿no? Si hemos visto ya que este último movimiento fue de 25 puntos básicos, ¿podría volver a la senda de los 50, incluso de los 75? Bueno, por el momento Hatsios se muestra bastante escéptico, pero no ha querido descartarlo por completo. Dice que sería un paso relativamente importante porque si acometen una subida en 50 puntos básicos en marzo, probablemente el mercado
enfocaría una posibilidad de otros 50. Así que habría que ver cómo se conjuga toda la información para, bueno, empujar hacia esa dirección. Y por el momento, Hatsius desde Goldman Sachs no cree que estemos en ese escenario. Un año después de esta actuación monetaria, la más agresiva de la Reserva Federal desde la década de los 80, hemos visto cómo la fortaleza de la economía de Estados Unidos ha desconcertado a muchos. Y esos que formulan las políticas ahora afrontan un dilema que podríamos llamar inesperado, que es si las cosas están demasiado bien. ¿Se puede hablar de que las cosas estén demasiado bien, de una perspectiva demasiado positiva? Bien, pues eso, que en principio debería traducirse en buenas noticias, a veces puede tener su lado negativo. Hay pocas señales de que el mercado laboral de Estados Unidos, que actualmente, recordemos, la tasa de desempleo está en el 3,4%, la más baja desde hace más de medio siglo, se esté debilitando. Hay pocos signos que muestren eso. Los consumidores siguen gastando y, aunque el año pasado podríamos decir que Estados Unidos coqueteaba con esa recesión técnica, la economía ahora sigue creciendo. Se pone en duda que entre en recesión Estados Unidos este año. Como decimos, esos riesgos de una recesión inminente disminuyen y los mercados de valores mientras siguen a lo suyo, a su vaina, como si nada pasara. El problema para la Fed es si todas estas condiciones van a permitir que la inflación se desacelere gradualmente o si la Fed va a tener que cumplir con esa advertencia que ya hemos visto en anteriores ocasiones de que controlar la inflación va a requerir dolor, teniendo que aumentar el desempleo, aumentando los tipos lo suficiente como para que la economía se derrumbe. Uno de los miembros de la Reserva Federal, en este caso el presidente de la Fed de Richmond, Barkin, lo ve de esta forma. Dice que cuando vemos una economía muy fuerte, un mercado laboral fuerte, hay que preguntarse si esto ejercería una presión alcista sobre la inflación, si significaría que hay que hacer más. Dice que el progreso de la inflación ha sido lento, que los efectos de la pandemia siguen presentes y que las grandes reservas de efectivo de los hogares, es decir, todo ese ahorro acumulado, todavía puede estar socavando los esfuerzos de la Fed para frenar la demanda y el gasto, y que los efectos de un mercado laboral ajustado en los salarios y los precios son un comodín. Algunos funcionarios argumentan que el bajo desempleo significaría poco para la batalla contra la inflación. Algunos argumentan que es central y que necesita aumentar. Nosotros, como decimos,